Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 24, El enemigo de la humanidad. El regreso de la muerte. Esta habilidad permite retroceder el tiempo a costa de la vida y tener la oportunidad de revivir los momentos vividos. Bajo la influencia de la temible bruja de la envidia, Natsuki Subaru ha usado su vida repetidamente para superar todas las dificultades que enfrentó regresando por la muerte. Y esto se ha hecho muchas más veces que solo 2 o 3. Contando solo aquellos que él conoce, más de 10 muertes han ocurrido en Natsuki Subaru. Ni una sola muerte fue fácil. Nunca hubo un final que no conllevara una sensación de pérdida. Nunca sintió que estuviera bien dejar ir su vida al final. Natsuki Subaru nunca pensó que quería dejar ir su vida. Aún así, Natsuki Subaru seguía perdiendo la vida y regresando a través de la muerte. La injusticia, la irracionalidad y la desesperación le arrebataron la vida. Sin embargo, ninguna de estas injusticias, irracionalidades o desesperanzas era imposible de evitar si así lo deseaba. Entonces, ¿por qué Natsuki Subaru no pudo evitar la muerte? Porque es amable. Porque, sin quererlo, deseaba no perder a nadie. Rezaba para no dejar ir a nadie. No lograba desagradarle la idea de que alguien desapareciera. Natsuki Subaru no podía llegar a pensar que alguien merecía morir. Por lo tanto, Natsuki Subaru seguía perdiendo la vida y regresando a través de la muerte. Todo obstáculo, toda malicia, todo enemigo, toda bestia, el arzobispo del pecado, se interponían en su camino. Una y otra vez, mataron a Natsuki Subaru, le dieron muerte y destrozaron su alma. Pero él sabe y entiende. En efecto, numerosos enemigos, obstáculos increíbles y calamidades inevitables han arrebatado sin piedad la vida de Natsuki Subaru. Esa es la verdad. No cabe duda. Pero él lo sabe. Lo siente más intensamente que nadie. Más que enemigos, más que calamidades, más que absurdos, más que la maldad llamada destino, lo que más mató a Natsuki Subaru es su bondad. No creo que tengas que preocuparte tanto por ello, dijo. Aunque Subaru me diga eso, todavía no puedo aceptarlo, respondió. Petra, sosteniendo las riendas en el asiento del carruaje del dragón en marcha, miró a Natsuki Subaru, que descansaba su barbilla en su mano junto a ella, y suspiró con un toque de melancolía. El Subaru que ahora estaba sentado junto a Petra no era el Subaru real. Era, por así decirlo, una fantasía que la mente de Petra le mostraba por sí sola, un Subaru imaginario. Como prueba, era ligeramente translúcido y parecía conservar un toque infantil comparado con la última versión de Subaru en la mente de Petra. Probablemente se debía a que el libro de los muertos, que Petra tuvo que revivir, era de hacía aproximadamente 1 año y medio, de aquellos días tormentosos en los que acababa de convertirse en sirvienta. Tanto Subaru como yo hemos pasado por mucho. Considerando el tiempo transcurrido desde entonces, es natural que ambos hayan crecido, para bien o para mal. Tan solo en altura como en longitud de cabello, Petra había crecido, y se enorgullecía de su notable progreso como sirvienta y mujer. Mientras tanto, Subaru forjaba fuertes lazos con Beatriz, era alborotador con Otto y Garfield, y colaboraba estrechamente con Emilia de forma conmovedora para crecer. Se estaba volviendo más galante y encarnando la imagen de un hombre seguro de sí mismo. Por lo tanto, es inevitable que el Subaru de entonces pareciera un poco más infantil que el de ahora. Sin embargo, aún así, sigue siendo genial. Aunque sea menos masculino o fiero que ahora, su encanto y ternura son ventajas injustas. No, no. Ahora no es el momento para eso, ¿verdad? Con la mano en la frente, Petra negó suavemente con la cabeza, recordándose su enfoque actual. No pasa nada, puede contenerse.
Después de todo, no es la primera vez que Petra evoca una imagen de Subaru en su mente, obligándolo a decir lo que quería oír o a adoptar la pose que le gustaba. Ha imaginado diversos escenarios de cuentos románticos ilustrados y poemas de amor, insertándose a sí misma y a Subaru como personajes, muchas veces con las mejillas sonrojadas y el corazón acelerado. Si los considera ensayos, entonces el Subaru imaginario que tiene ante ella ahora se siente aún más tangible, vivo y realista. Eso ya está más allá de la imaginación, ¿no? No es algo que puedas manejar con autocontrol, ¿verdad? Está bien, se trata de mi estado mental. Y lo más importante, no mires dentro de mi cabeza. No seas ridícula. Aunque digas que no mire, estoy en tu cabeza, Petra. Petra se quedó atónita ante la réplica de Subaru y, sin darse cuenta, contuvo la respiración. Al ver su reacción, Subaru se rascó la mejilla con un dedo, como si reflexionara sobre sus palabras, que habían ido demasiado lejos. Con esa mirada amable y considerada, una respuesta torpe pero característica, Petra sintió un renovado cariño por él. El libro de los muertos de Natsuki Subaru invadió la mente de Petra Leite. Petra analizó así los acontecimientos que le sucedieron. Inicialmente, Etzo Katner, un ávido lector de libros de los muertos, dijo que leerlo fue un desafío que le impuso una carga mental considerable, pero la impactó mucho más allá de lo que se había preparado. Sin embargo, el impacto que experimentó Petra con el libro de los muertos de Subaru podría haber sido algo completamente diferente de lo que Etzo había temido. Regreso por la muerte, y más allá de la gran cascada. Lo que Natsuki Subaru llevaba consigo superaba con creces la imaginación de Petra. Las sensaciones que experimentó al dejar su hogar, conocer a Petra y a los demás, las pruebas que enfrentó, la determinación de luchar por ellos. Todo, o mejor dicho, lo que Petra llegó a conocer, era solo una pequeña parte. Porque cuesta creer que Subaru, agobiado por un destino tan trágico, no haya usado esa habilidad ni una sola vez desde los registros del libro de los muertos que Petra guardaba. Sin duda, desde entonces, Subaru ha soportado esa sensación de tener el alma arrancada, el corazón desgarrado y la vida pisoteada incontables veces, soportando hasta hoy. El daño irreparable en el corazón que Etzo temía, efectivamente, había sido tallado. Probablemente, no, sin duda, el corazón de Petra había sufrido una herida profunda, su equilibrio mental destrozado y su estado precario, pensó objetivamente. El amado, que ha muerto y aún persiste en la fantasía, intercambia palabras con este amante imaginario, dejándose llevar por sus palabras en tal situación. Esto debe significar que su corazón está completamente afligido. Pero está bien. El amor es ciego, la pasión es una fiebre. Petra Leite, consumida por sus sentimientos amorosos, ha sobrevivido hasta hoy. Mientras reconozca su anormalidad, podrá controlarla, o al menos se niega a engañarse con pensamientos tan convenientes. Por mucho que afirme tener buen juicio, conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo incorrecto. Ni Petra ni Subaru tienen licencia de conducir, ni recuerdan haber conducido alguna vez bajo la influencia del alcohol, pero es la misma premisa. Coche, conducir ebrio, semáforo, torillarse. De repente, atraída por las palabras que surgieron en su mente, el conocimiento se desborda como ropa fuera de temporada que sale de un armario. Todas estas son palabras que Petra conoce, palabras que desconoce, oscilando cómodamente entre la comprensión y la incomprensión, nuevas pero familiares. Si no los clasifica meticulosamente, antes de darse cuenta, Petra se encontrará vistiendo ropa de hombre y cargando con un látigo de culpa. Por cierto, ¿sabías que mi arma principal es un látigo? ¿No es un poco extremo? Y parece que también me estoy familiarizando demasiado con Beatriz. No puedo seguir el ritmo de esta brecha generacional. Por cierto, el maestro fue disciplinado por todos, Garth también reflexionó sobre su fase, Otto no ha estado durmiendo, y la hermana Emilia lo está haciendo maravillosamente bien. Entonces Roswaal fue el cerebro detrás de todo. ¿Por qué lo perdonaron? Deberías discutir eso con Subaru y la hermana Emilia. Que conste que Petra aún no ha perdonado a Roswaal, así que, si bien no se opuso a las decisiones de Subaru y Emilia en aquel entonces, tampoco estuvo de acuerdo con ellas. Claro que ha habido muchos casos en los que se salvaron gracias a Roswaal, especialmente con las acciones del Imperio.
Pero eso es otro asunto, y Petra no tenía la intención de perdonarlo jamás. Sin embargo, aún más imperdonable que Roswaal, ahora el problema era alguien más. Petra. Aunque digas eso. Con su voz tranquila y gentil, y su mirada seria, la habilidad combinada de Subaru hace que Petra olvide por completo su respiración y sus latidos, dejándola sin más opción que darse la vuelta como una niña. Ignorando la descarada súplica de su corazón latiendo en su pecho, Petra dirigió su atención hacia el infinito mar de arena. Actualmente, el carruaje dragón de Petra y su grupo está avanzando directamente a través de las dunas de arena de Aubria, tras partir de la torre de vigilancia de las Pléyades. Más allá de este mar de arena, hay una retaguardia que deben alcanzar. El oponente, usando las alas del dragón divino y con mayor movilidad que un dragón de tierra bendecido con protección contra el viento, probablemente ya habría saltado sobre el mar de arena. Alcanzarlos no sería fácil. Además, hay otra razón por la que Petra y su grupo deben darse prisa. La bruja de la envidia. Subaru, compartiendo la conciencia con la pensativa Petra, explica el motivo de su prisa. Llevan varias horas conduciendo el carruaje dragón imprudentemente, recorriendo una distancia considerable desde la atalaya de las Pléyades, pero la presión que se niega a liberar las almas de Petra y su grupo es constante. Es la aterradora bruja encerrada en un santuario, que constantemente busca castigar a Petra por leer el libro de los muertos y adentrarse en territorio prohibido. La monstruosa ola negra de sus manos, que amenaza con engullir y destruir el mundo, está siendo detenida por un solo héroe. El santo de la espada, Reinhard van Astrea. Su lucha solitaria frena el poder abrumador de la bruja de la envidia más allá de la torre, apenas evitando el colapso del mundo y manteniendo el equilibrio. Aún así, el mundo resuena con estruendos y temblores ensordecedores como si el cielo y la tierra se estuvieran revolviendo, y persisten destellos continuos como truenos distantes. Se siente como si la trompeta del apocalipsis sonara sin cesar. ¿Cuánto tiempo durará este equilibrio? Es algo que Petra y cualquier otra persona desconocen. Solo una cosa es segura. Si Reinhard cae, todo acabará. Sí. Si Reinhard. Si Reinhard-san se va, la bruja me alcanzará. No podemos predecir cuánto daño habrá causado para entonces. Ella no parece el tipo de persona que se hace a un lado educadamente y deja pasar a los demás. Petra imaginó a la bruja de los celos cediendo amablemente su asiento a una persona mayor, en un tren lleno de gente ante la broma de Subaru, pero no podía reírse en ese momento. En realidad, si querían minimizar el daño, independientemente de la victoria o la derrota de Reinhard, Petra debería quedarse en la atalaya de las Pléyades y aceptar de buena gana que la bruja le callara la boca. Sin embargo, si Petra siquiera pensara en tal cosa por un momento. Eso no es una opción en absoluto. Lo rechazaría incluso si eso significara morir. Al oír eso directamente de Subaru, Petra se quedó sin palabras. Llevaba tiempo consciente de su importancia para Subaru. Por supuesto, también estaban Emilia y Beatriz. Incluso Rem. No era arrogante como para pensar que la trataban con más respeto que a ellas, pero de una cosa estaba segura. La habían colocado cuidadosamente en el estante que Natsuki Subaru había creado en su corazón para guardar cosas importantes. Pero hasta hoy, no sabía cuánto peso tenía la palabra, aunque signifique morir cuando Subaru la pronunciaba con una bravuconería burlona. Natsuki Subaru realmente era alguien que protegería lo que era importante para él, incluso si eso significaba morir. Sí, lo entiendo bien. Yo tampoco quiero morir. Al, ¿tienes alguna forma de detener a la bruja, verdad? Sí. Ese tipo no es idiota. No se sabe cuánto del mundo sería destruido. Seguro que está preparado para lidiar con ello antes de que eso suceda. Sí, absolutamente. Es definitivo. Petra asintió a Subaru, quien habló con fuerza, apretando el puño. Alcanzó a Al, quien salió de la torre, y le hizo revelar un plan para contener a la bruja. Los pasos necesarios parecían abrumadores, pero qué fiables eran las palabras de Subaru. Por desgracia, por muy triste que sea, lo mismo podría decirse de Petra, no solo de Subaru. Subaru, al compartir la conciencia con Petra, era plenamente consciente de sus pensamientos y temores. Y para Petra, al compartir la conciencia con Subaru,
los pensamientos de Subaru eran completamente transparentes. Si Al quiere acabar con el mundo. Hace un momento, la certeza absoluta comprobada por Petra y Subaru dejaría de existir. En el peor de los casos, Al podría no tener forma de detener a la bruja de la envidia y podría estar permitiendo que el mundo se desmoronara, con la intención de llevarse consigo su corazón moribundo. Tras perder a Priscilla Varielle, una maestra a la que adoraba, o quizás por la que sentía un amor más profundo, no es extraño que Al guarde rencor hacia el mundo. Sin embargo, también es cierto que uno no puede evitar aferrarse a una pizca de esperanza. Estoy vivo, Mei Li Chan está viva, y también Garf y los demás. Al, quien incluso logró aliarse con el dragón divino Volcánica, tenía el poder de la vida y la muerte sobre Petra y los demás en la torre. Y eligió ejercer su derecho a no quitar vidas, en lugar de quitarlas. ¿Es exagerado creer que esto es una señal de que aún queda alguna esperanza en Al? Quizás no sea pensar demasiado, pero puede que no sea propio de mí. ¡Caramba! Junto a Petra, murmurando con un dedo en los labios, Subaru se encogió de hombros exageradamente. Cuando ella lo miró, Subaru, con una sonrisa incómoda, la saludó con la mano, y Petra entrecerró los ojos. No está claro hasta qué punto Subaru influye en la forma de pensar actual de Petra. No es posible que el efecto del libro de los muertos sea solo una ventaja para que Petra vea a un Subaru imaginario. Debería tener cuidado. Petra ama a Subaru, pero no quiere convertirse en él. Tampoco debería convertirse en alguien como Subaru, que reparte bondad sin miramientos. Petra admira a la gente amable y siempre desea ser amable ella misma, pero mientras existan personas como Subaru y Emilia, es suficiente. Petra quiere ser alguien que no ignore la bondad de la gente amable como si fuera algo natural. Por eso, no debe alinearse demasiado con los sentimientos de Natsuki Subaru. Petra-chan, ya es hora de cambiar. Justo cuando pensaba eso, la pequeña ventana del carruaje dragón se abrió y oyó una voz a sus espaldas. Quien dijo eso fue Mei Li, quien estaba descansando en el vagón de pasajeros. Ante su sugerencia de cambiar de conductor, Petra negó con la cabeza y dijo, no. Estoy bien, así que Mei Li-chan, descansa un poco. Me cargaste mientras dormía e incluso ahuyentaste a las bestias mágicas. No soy tan bueno como Flam-chan, quien llevaba al hermano Fandi al maestro. Además, con el santo de la espada y la bruja peleando, las bestias mágicas tampoco parecen prestar atención. Mei Li se encogió de hombros, y el cansancio se reflejaba claramente en su rostro, indicando que no se había sentido cómoda ni siquiera en el carruaje. En realidad, estar en una situación donde podía percibir a la bruja desde lejos era como una rana siendo atacada por una serpiente. Era imposible para nadie relajarse en semejante estado. Dado el sorprendentemente fuerte sentido de la responsabilidad de Mei Li, debió haber sido aún más difícil para ella. ¿Qué pasa con Flam-chan? ¿Sigue durmiendo? Sí, sigue inconsciente. Pero quiero confiar en la bendición de Flam-chan, y sin duda es la decisión correcta. Este niño, la sensación de inquietud con Mei Li estando aquí es increíble. La melancólica respuesta de Mei Li y el asombro de Subaru se superpusieron. A pesar de la reacción de este último, Petra se centró en el mencionado Flam y su bendición. La bendición de telepatía de Flam le permite comunicarse una vez al día con su hermana gemela. Aunque solo es un intercambio, la capacidad de transmitir y recibir pensamientos a cualquier distancia es tan importante que no valdría la pena cambiarla por nada en las circunstancias actuales. Parece que la condición para que la bendición sea una vez al día está estrechamente ligada a su sueño, así que cuanto más urgente era la situación, más necesitaba dormir. Sin embargo, lo que Flam hizo para lograrlo superó la imaginación de Petra. Pensar que de repente se ahogaría hasta desmayarse. Probablemente estaba demasiado preocupada por el santo de la espada como para descansar tranquilamente. Pero el hecho de que pudiera tomar esa decisión dice mucho de su relación con ese santo de la espada. Es más pequeña que Petra-chan y yo, pero es una chica extraordinaria. No creo que Mei Li-chan esté en condiciones de decir eso. Mira quién habla. Las bromas de Petra y Subaru coincidieron, lo que provocó que Mei Li curvara los labios en señal de insatisfacción. Ella solo escuchó las palabras de Petra,
pero al entablar deliberadamente esa conversación cotidiana fuera de lugar, apartó la mirada de la presión de la bruja. Y gracias a la estabilidad mental que buscaban, continuaron corriendo con una determinación inquebrantable. El inesperado relincho agudo provino de quien se había esforzado incansablemente más que Petra, más que Meili, más que Flam, más que cualquier otra persona hasta ahora, Patrasche. Patrasche, que compartía el sentido de urgencia con Petra y los demás a la luz de los acontecimientos en la atalaya Pléyades, señaló la llegada de su destino, el final del mar de arena. Allí apareció a la vista la ciudad más cercana al mar de arena, Mirula. Petra-chan. Sí, lo sé. En respuesta al llamado de Meili, Petra se inclinó hacia adelante, agarrando las riendas con fuerza. Patrasche, que había mostrado brevemente preocupación por los que venían detrás, volvió a centrarse en el frente y entró en el sprint final después de correr sin parar hasta ahora. Te amo, Patrasche. El Subaru imaginario, sin forma física, envió palabras de gratitud y amor inalcanzables a Patrasche. Mientras observaba una mano intocable acariciar el cuello del dragón, en la pequeña mente de Petra, se desplegaba la hoja de ruta que necesitarían al llegar a Mirula. El final de esa hoja de ruta, el objetivo final, era, por supuesto, evitar las acciones de Al, quien había traicionado a Natsuki Subaru. No, más allá de eso había otro objetivo. Para llegar allí el carruaje dragón atravesó la entrada del pueblo y llegó a Mirula. Con eso, al suponer que habían atravesado las dunas de arena de Augria, Petra se quedó boquiabierta. Antes de hacer nada, aquel en quien Petra y los demás necesitaban confiar testificó que no podían ingresar a las dunas de arena de Augria y despidió a Petra y los demás en ese lugar. Por lo tanto, significa, paradójicamente: hemos vuelto, así que danos tu fuerza. ¿Me oyes, Clint-san? Sí, buscando el comodín que pudiera cerrar la distancia abierta a cero, Petra alzó la voz. Ante la pequeña sombra que revoloteó por el rabillo del ojo, Felt hizo una mueca solemne. Desde que tenía memoria, había compartido cama en los barrios bajos con esas criaturas repugnantes, con su forma, color y brillo fisiológicamente repulsivos, pero no sentía ningún sentimiento de camaradería ni afecto hacia ellas. Aunque Felt una vez había dormido abrazando a una rata grande para entrar en calor, se resistía a la idea de siquiera hacerse amiga de un solo bicho soda. En realidad, era una existencia que podría considerarse el enemigo natural de la humanidad. En serio, los bichos soda están en todas partes. Con su extraordinaria vitalidad, los insectos soda establecían su hábitat donde quiera que estuvieran. A menudo se los veía en lugares insalubres, pero esa no era una condición absoluta. De hecho, en el momento en que Felt vio de reojo un insecto soda, se encontraba dentro de un edificio bastante bien administrado y mantenido, una mansión en el distrito noble de la capital real, Lugúnica. Incluso ahora, sin su dueño, el lugar seguía siendo lujoso y extravagante, lleno de pinturas y adornos cuyo valor Felt no podía comprender. Oye, tus hilos pueden llegar muy lejos, ¿verdad? ¿No puedes usarlos para deshacerte de los soda rápidamente? Ah, verás, Lady Felt. La técnica del hilo de acero que uso es una habilidad ultra rara que no ha tenido otro usuario en siglos. Además, implica un anillo especial para hilo de acero, creado por Grubby Gumlet, el maestro de herramientas malditas, que finalmente se lo concedió a una doncella ninja tan hábil como Yae-chan. ¿Y luego te atreves a pedirme que me encargue de los bichos soda? No me alcanza para escuchar ni la mitad de tus palabrerías. ¿Y qué pasa al final? No quiero ensuciar mi amado hilo con algo sucio, así que de ninguna manera. Dicho esto, Yae se llevó las manos con el anillo a la espalda y giró la cara, a lo que Felt respondió distraídamente. Sí, ya entendí. Al volver a mirar la sombra anterior, se dio cuenta de que la había perdido de vista a derecha e izquierda. Eso también la inquietó. El hecho de que no pueda verlos no significa que hayan desaparecido de este mundo. En lugar de desaparecer, a veces incluso vuelan directo a la cara de la gente. Lo sé, ¿verdad? Cuando eso pase, estaré listo para enfrentar la muerte. Quiero decir de ninguna manera, no estés preparado para eso. En términos de emociones, parece más resignación o desesperación que determinación. Sin embargo, al percibir la sombra del insecto soda,
lo que desencadena una inesperada comprensión mutua con Jae. Felt vuelve a examinar el interior de la mansión, la finca Variele en la capital real. Algunos miembros de la nobleza de Lugúnica, que viven fuera de la capital, poseen residencias secundarias en el distrito noble de la capital. La residencia Astrea, donde Felt fue secuestrada y confinada por Reinhardt, era uno de esos lugares, y esta mansión, la que Priscilla Variele había construido, se construyó con el mismo propósito. Conociendo a esa princesa, probablemente la tenía bien cuidada incluso cuando no vivía aquí, pero tener bichos soda merodeando es inaceptable. O tal vez, cuando murió la señora, las sirvientas perdieron la motivación al instante. Uy, aunque sea para provocar a alguien, mejor no digas esas cosas delante del señor Al, ¿de acuerdo? Te hace parecer una persona muy desagradable, y a mí tampoco me gusta oír a nadie hablar mal de la señora. Ah, sí. ¿Me estás diciendo que no enfades a ese tipo del casco? No, no, estoy seguro de que el señor Al probablemente no se enfadará. Pero creo que se sentirá herido. Y por mi parte, es algo que prefiero evitar. Bajando ligeramente el tono al final del intercambio, ya heladea levemente la cabeza. Al instante, Felt siente una ligera tensión en el cuello y percibe la presencia de un hilo invisible con su vida. El hilo de acero, que dudó en usar con los insectos soda, vuelve a enroscarse en el cuello de Felt. Aunque me hicieras daño, ¿no se molestaría el tipo del casco? Quizás. Pero dejar que Lady Faust diga lo que quiera, también podría ser un problema para una sirvienta servicial y polifacética, encargada de superar todos los obstáculos para su amo, ¿no crees? Se siente raro oírte llamar a alguien tu amo. La relación entre tú y el tipo del casco no es precisamente la de amo y sirviente. Aún así, entiendo que es una tontería hablar con arrogancia desde una posición segura. Diciendo esto, Felt levantó ambas manos para indicarle a Jae que no tenía intención de resistirse. Tras observarlo un momento, Jae se encogió de hombros y retrajo el hilo de acero. Sin embargo, si Felt hiciera algún movimiento sospechoso, sin duda lo soltaría sin vacilar, cortándose un dedo, o incluso una mano o un pie, para demostrar su punto si fuera necesario. La velocidad y precisión de esta amenaza eran tan evidentes que valió la pena provocarla. Lo sabía, pero este oponente está fuera de mi alcance. Actualmente, los únicos que se encuentran en esta villa Variele son Felt y Jae. Si Felt logra eludir la vigilancia de Jae, o incluso derrotarla a ella sola, podría escapar de ser una princesa cautiva destinada a contener los movimientos del campamento de Felt. Un fuerte espíritu competitivo, verdaderamente digno de un candidato a la selección real, hace que uno admire su nobleza y dedicación, pero por favor, no se dejen llevar por ideas imprudentes, ¿de acuerdo? Hay gente como los rufianes, o el señor Heinkel, a quienes no me dolería la conciencia atarlos con cuerdas ni rebanarlos, pero no me gusta hacerles eso a jovencitas encantadoras. ¿De verdad? Entonces recuerda esto también. Tampoco me gusta que me digan palabras como lindo, encantador o muy apropiado. Recuerdo cada vez que lo dicen. Oh, qué miedo. Por cierto, ¿qué planeas hacer después de contar? Cuando llegue el momento de vengarme de ellos, les patearé el trasero por cada vez. Por cierto, Felt ya le ha dado 3 patadas allá en el trasero. También tiene puntos contados para el chico del casco, Aldebarán y el dragón divino, Heinkel. Felt se asegura de ajustar cuentas, ya sea por favor o por rencor. No es frecuente que uno le dé una paliza a un dragón, y mucho menos a un dragón divino. Pensándolo así, resulta divertido incluso ser rehén, ¿verdad? Eres duro, demasiado fuerte mentalmente para que Jae pueda controlarte. Incluso si no fuera así, da miedo que te coqueteen, así que no quiero dejar que tú o el señor Volcánica se acerquen demasiado. Aún así, que el padre de Reinhardt se encargue del dragón divino, en mi opinión, es de bastante mal gusto. Lord Heinkel está tan ansioso por la sangre de dragón que se le saldrían las manos de la garganta. Espero que no haya atacado al señor Volcánica precipitadamente y por accidente. Jae colocó un dedo sobre sus labios, sonriendo traviesamente, pero no había nada lindo en lo que dijo. En realidad, desde la perspectiva de Jae, incluso si su imaginación actual se hiciera realidad, es decir, si el imprudente Heinkel fuera asesinado por el dragón divino,
no sería un problema. Esta actitud hacia Heinkel, quien supuestamente es un aliado, muestra una distribución bastante rencorosa. Por supuesto, dado que el dragón divino es demasiado visible para acercarlo a la capital real, y ella no quiere que se empareje con Feld, quien perturba el corazón, es inevitable que la agrupación sea parcial. Lady Feld es como una belleza fascinante, no de un reino sino de un dragón. Si sigues hablando así, te daré más palizas. ¿En serio? Ese viejo busca la sangre de dragón, pero ¿podemos conseguirla de ese dragón divino tan especial? Me pregunto. Ah, pero incluso si no, en ese caso, el señor real al pretende cumplir su promesa recuperando la antigua sangre de dragón que, según se dice, está guardada en algún lugar del castillo. Así que la esposa dormida de Heinkel debería despertar. Pero en cuanto a Lady Feld, no puedes estar de acuerdo con ese método, ¿verdad? Sí, honestamente, no me gusta ese método. Se lo había contado directamente a Heinkel, quien había estado poniendo excusas al respecto. A Feld no le gusta ese método. Sin embargo, cree que está mal que alguien externo niegue rotundamente las decisiones tomadas por los involucrados, después de pensar, actuar y decidir su curso de acción. Es por eso que Feld desea alcanzar el objetivo de despertar a la madre de Reinhardt siguiendo un camino diferente al de Heinkel. ¿Qué pasa? De repente, mientras Feld estaba sentada descansando en el sofá de la sala de recepción, notó que Jae la miraba fijamente y frunció el ceño. En respuesta a la reacción de Feld, Jae negó con la cabeza y dijo, «Oh, no, no». Me sorprendió que Lady Feld pensara en despertar a la esposa del señor Heinkel, en otras palabras, a la madre del santo de la espada. Ese idiota se sienta a mi lado cuando comemos todos juntos. Cuando Feld empezó a hablar de asuntos aparentemente sin relación, Jae pareció perpleja. Ignorando su expresión, Feld continuó hablando. En el campamento de Feld, durante las comidas, Flam y Gracis pasaban a llamar a todos, y salvo Feld, quien solía sentarse a la cabecera de la mesa, era costumbre que los demás ocuparan los asientos por orden de llegada. Junto a Feld, quien se sentaba a la cabecera, Reinhardt solía sentarse. Mientras como, su cara es lo más cercano a mi vista. Es mejor tener esa cara un poco más agradable, hace que la comida sepa mejor, ¿verdad? Me retracto de mi afirmación sobre la belleza de la chica. Feld-sama es bastante guapo. No entendí lo que acabas de decir, pero me aseguraré de patearte el trasero más a menudo. ¿Por qué es eso? Feld se apartó de Jae, que hacía pucheros, negándose a responder más. Estar acostumbrado a una situación de rehenes no era más que una historia poco halagadora, pero la clave para mantener la compostura en tal estado es no contarlo todo en exceso. Mientras se burlaba del pez que había atrapado en una cantidad decente. Está bien, lo siento si te molesté. En fin, aquí tienes. Con estas palabras, Jae le ofreció con delicadeza una bandeja de plata con un sándwich relleno a la parrilla, y el estómago de Feld rugió. Jae rió entre dientes al oírlo. ¿Hay un bicho soda aquí también? Esos tipos pueden estar en cualquier parte. Incluso dentro de mi estómago. Oye, no me hagas imaginar nada asqueroso. Pásalo. Mirando fijamente el tono burlón de Jae, Feld le arrebató la bandeja de plata. Mordiendo el sándwich que desprendía un aroma sutil y cálido, el sabor era perfecto, ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Era del gusto de Feld, y al hacer contacto visual, Jae levantó el pulgar con una sonrisa. ¿Qué tal el sándwich? Es la única especialidad de Jae-chan. Está bien, pero si es lo único, eso cambia un poco la historia. ¿No eres una sirvienta? ¿O eso de ser una sirvienta es mentira, y en realidad eres una especie de asesina? Bueno, asesinar es uno de los trabajos principales de un shinobi, pero es cierto que en realidad soy una sirvienta. Simplemente se me da un poco mejor ordenar que cocinar. Ah, por cierto, era mentira que mi especialidad son solo los sándwiches a la parrilla. También se me dan bien los platos rellenos de varias capas. Al final, no es más que meter ingredientes en el pan, ¿no? Por cierto, la impresión de Feld sobre los platos rellenos de capas era que contenían más verduras.
En realidad, no entendía bien las sutiles diferencias entre los sándwiches a la parrilla y los platos rellenos de capas. Sin embargo, se sintió aliviada de que incluso los rehenes que habían capturado estuvieran bien alimentados. Así, no tendrían que dudar constantemente de las mentiras de Aldebarán. Sin embargo, eso convierte las acciones de Aldebarán, quien no está presente, en un problema. Aldebarán, que actuaba por separado de Felt y los demás, se dirigió hacia. ¿Ese tipo del casco en serio planea liberar al arzobispo del pecado? Si hablamos de confiar en este contexto, creer en esta afirmación significaría creer que fue a liberar al arzobispo del pecado de la gula, preso en la torre prisión de la capital. Actualmente, el reino de Lugúnica retiene a 2 arzobispos del pecado, Ira y Gula. Felt también se había enfrentado directamente a un arzobispo del pecado en Priestella y quedó profundamente impresionada por su amenaza e inhumanidad. Se preguntó si realmente existían personas como ellos que no tenían solución. En Priestella, conocí a los hermanos menores del arzobispo de la Gula capturado. Y acompañé a Reinhard cuando transportamos al de la Ira. Desde mi punto de vista, lo que intenta hacer ese tipo del casco es una locura. Así es. Ninguna gran hazaña puede lograrse sin un poco de locura. Todo lo que el Señor Alá ha hecho hasta ahora ha sido extraordinario, ¿verdad? No se trata solo de números, se trata de cuántos cruces de línea estamos hablando. Además, entiendo que se use a la bruja para frenar los movimientos de Reinhard, pero ¿y el arzobispo del pecado? Por supuesto, es necesario para el objetivo del Señor Al. Tampoco conoces los detalles de eso, ¿verdad? Con las manos entrelazadas a la espalda, Jae sonrió y no respondió a las palabras de Felt. Sin embargo, la respuesta fue la esperada. Aunque se desconocía la verdadera intención de Jae al seguir a Aldebarán, había en ella una poderosa determinación y obsesión que indicaba que no tenía intención de separarse de él, sin importar las impactantes circunstancias. Por lo tanto, el papel de Felt no era esperar una respuesta, sino investigar más a fondo. El bastardo de la gula devora groseramente los nombres y recuerdos de la gente. Como Clint, cuyos recuerdos fueron devorados, o como Julius, quien se decía que era el caballero de Anastasia, cuyo nombre fue devorado. Y como la chica del campamento de Emilia, a quien se decía que Subaru buscaba la manera de despertar. Quizás, la última chica no fuera ajena a la bella durmiente que Felt y los demás conocían. En cualquier caso, hay algo que me gustaría hacerle comer. Además, no hay forma de sacar a ese bastardo de la gula. A pesar de estar encarcelada y obligada a pasar penurias, Felt se negó a permitir que su espíritu se quebrara. Era, sin duda, la filosofía de vida de vivir con fuerza, que le enseñó al confiable viejo Rom, quien acorraló a Aldebarán tanto como a Reinhard en este mundo. Ag. Llenando vigorosamente su estómago con un sándwich a la parrilla, Felt se dedicó a hacer realidad su filosofía de vida. Mientras no dejara de pensar, mientras no detuviera sus pasos, tendría una oportunidad de alcanzar a alguien. Preparándose para ese momento, se lamió la salsa del sándwich a la parrilla de la comisura de la boca con la lengua. A su lado. ¡Ah, qué bicho más asqueroso! Solo han pasado unos días desde que le dieron un descanso al gerente, es muy molesto. Jae, que parecía haber encontrado al enemigo de la humanidad, ya fuera el mismo que Felt vio antes o uno diferente, hizo una mueca de disgusto y murmuró. Parte 3. El lugar era estrecho, oscuro y sofocante. Era un ambiente aún más duro que el aislamiento, sin ninguna intención de mantener con vida lo que estaba atrapado dentro. Sin embargo, sería inexacto etiquetar el espacio y la presencia aislada en él con palabras como crueldad. En cualquier caso, quien estaba preso allí era un blasfemo notorio que había cometido numerosos crímenes en todo el mundo. El método de encarcelamiento también era distinto al habitual. Se trataba de un ataúd negro que no requería ni respiración ni latidos, separando la existencia del mundo y sellándola. Por lo tanto, no había necesidad de prepararse para respetar la vida en ese espacio. Precisamente por eso, ese lugar era sumamente apropiado para maldecirse unos a otros. Lo siento. Parece que he estado reprimiendo mucha frustración. No pude contenerme.
El sonido de unos zapatos resonó en el suelo frío y duro mientras se apoyaba contra la pared de la estrecha habitación. La parte trasera de su casco golpeó la pared, y el sonido del metal al chocar contra la piedra perturbó con fuerza el aire gélido de la cámara de piedra. A los pies de Aldebarán, el hombre que intentaba controlar su respiración ligeramente alterada, yacía boca abajo, apenas respirando. Este era, en efecto, el blasfemo concedido a la cámara de piedra del reino, similar a una mazmorra. Un miserable y derrotado desgraciado que acababa de ser completamente dominado por Aldebarán y terminó lamiendo el suelo, nada menos que Roy Alford, el arzobispo del pecado del culto de la bruja, con el título de Gula. Parte 4. Respiró hondo y exhaló con fuerza. Aldebarán, tras estabilizar a la fuerza su respiración y ritmo cardíaco, contempló la habitación, que se había vuelto bastante turbulenta en el lapso de aproximadamente un minuto, y se encogió de hombros. Las paredes estaban agrietadas, el suelo destrozado, y la habitación, descuidada y estrecha, había sido devastada hasta el punto de que era fácil describirla como si no tuviera dónde pararse. Era apenas tan grande como el baño de una cafetería, pero de alguna manera, allí se había desatado una gran confrontación. Aunque no era una confrontación en la que participara voluntariamente. Justo después de decirte que no te quitaría la vida si venías sin hacer ruido. Incluso si te rebelaras, normalmente esperarías un poco más para tener una oportunidad, ¿no? Jaja, dices cosas muy graciosas, señor del casco, dijo Roy con una risita pegajosa desde su posición de brazos y piernas extendidos en el suelo. Todavía boca abajo, dirigió una mirada brillante a Aldebarán junto a la pared y, mientras se lamía lascivamente su larga lengua. ¿Significa eso que quieres que nosotros, que siempre pasamos hambre y hambre y hambre y no podemos evitarlo, aprendamos a esperar? Eso es un abuso, ¿no? Desafortunadamente, no tengo la obligación de criar a un mocoso como tú. En la era Choba, se hablaba de que los vecinos participaban en la disciplina, pero esto es Lugúnica, y no estamos en la era Choba. Bueno, te he dado una paliza tan grande. No puedo negar que podría llamarse abuso. Roy rió alegremente mientras Aldebarán jugueteaba con los accesorios de su casco, produciendo un ruido metálico. Habiendo sido disciplinado hasta el punto de que le rompieron todas las extremidades, y aún así manteniendo esa actitud, era sin duda un niño inquietante. Al menos, incluso en la era Choba, tolerante con el castigo corporal, una disciplina de ese calibre no habría sido permisible. Dicho esto, Roy Alford fue arzobispo del pecado antes de ser un niño inquietante, por lo que esperaba que este nivel de gestión de riesgos se considerara aceptable. Bueno, de todas formas no pensé que las cosas irían bien. Murmurando esto, Aldebarán contó mentalmente hasta 6022. La cifra, ahora evidente, era el número de intentos que Aldebarán necesitaba para domar al rebelde Roy Alford. Si contaba los huesos y dientes rotos, la cifra se multiplicaría fácilmente. Tanto esfuerzo requería disciplinar a semejante mocoso. Nunca pensé que tendría que pasar por un proceso de prueba y error similar al que pasó con Reinhardt. Roy Alford, quien fervientemente llevaba el nombre de Bean, poseía el poder de la gula, capaz de reproducir las habilidades y destrezas de quienes consumía el poder del devorador. Por lo tanto, Roy prácticamente acumulaba en su interior incontables guerreros, y su forma de abandonar al instante tácticas ineficaces y emplear nuevas estrategias en combate recordaba a Reinhardt, quien podía generar bendiciones según las circunstancias y responder con rapidez. Afortunadamente, Aldebarán ya contaba con la experiencia de haber luchado contra Reinhardt más de 130.000 veces, por lo que logró la hazaña de enfrentarse a un oponente similarmente improbable, con un número de oponentes de 4 dígitos. Sin embargo, dicen que te atraparon justo después de luchar en la torre. Si no recibiste un tratamiento adecuado después, diría que te fue bastante bien, ¿no? Para nosotros también fue la primera vez que todo se contrarrestaba por completo, uno tras otro, pero de verdad viene a consolarnos, Señor. Si es así, la mejor manera de consolarnos es comer y beber en exceso te afectará al día siguiente. El solo hecho de oírlo hace que a los hombres de mediana edad, que cada vez tienen más dificultades para digerir alimentos grasosos, se les encoja el estómago. Eso es frío. Roy rió con la boca llena de colmillos y miró a Aldebarán con ojos desorbitados.
El color de su mirada era tan intenso que le provocó escalofríos en la espalda, con curiosidad, apetito, sadismo y más apetito. El dolor de tener las extremidades rotas y un hambre que incluso superaba eso probablemente lo convirtieron en eso, pero es una forma de ser completamente distorsionada. Tampoco quiere sentir compasión por él. Al igual que las brujas, el arzobispo del pecado elegido por el factor de la bruja, también es un paria despreciable que nació desviándose del camino normal. Dios mío. ¿Quieres que te explique la situación? Ah, sí. ¿Qué? ¿Te da pena el niño después de romperle las extremidades? Pero sí, ¿verdad? Ningún adulto decente podría romperle las extremidades a un niño tan pequeño sin pestañear. Bueno, hay margen de debate sobre si un tío con esa pinta, con casco en la cabeza, es un adulto decente. Hablas mucho. Este lugar está lejos de la atalaya de las Pléyades donde te atraparon, en el reino de Lugúnica. Tu contraparte. Ah, está muerto, ¿verdad? Nosotros también lo hemos descubierto. Los lazos familiares son más fuertes de lo que cree, señor. Lo siento, es mentira. Solo lo pensé porque no siento el factor de bruja de ley. Además, también, incluso desde dentro, se percibe un poco el exterior. Aunque están tan herméticamente cerrados, todos se asustan y es patético, ¿verdad? Con un lamido disimulado, Roy habló con indiferencia sobre la muerte de su homólogo. Esa actitud hizo palidecer involuntariamente a Aldebarán. No solo le sorprendió a Aldebarán la tranquila aceptación de la muerte de su hermano Leiva Tenkaitos, sino también que, a pesar de estar sellado en algo parecido al ataúd negro, el Olchamak aún pudiera percibir el mundo exterior. Mientras Aldebarán se quedaba atónito, Roy se dio la vuelta y se tumbó boca arriba, viendo el mundo al revés. Ah, era sofocante. Esto está un poco mejor, ¿verdad? En nuestra memoria, si no me equivoco, fuiste uno de los involucrados en la selección real, ¿verdad? Y ahora, pensar que nos liberarías, a los arzobispos del pecado, algo así le daría mala fama a la estimada princesa. Has asimilado todo tipo de formas de lucha, pero no solo de pensar, ¿verdad? Si no quieres que te consideren incompetente solo por tener herramientas y no hacer nada con ellas, piénsalo bien antes de preguntar. Vaya, toqué la fibra sensible. ¿Acaso alborotaste el asunto? Bueno, vale, claro, no pasa nada, no importa. No pregunto más. Solo me preguntaba si la querida princesa había muerto y te has lanzado a una juerga imprudente. ¡Ay! Ya veo. Sería útil. Agradezco tu preocupación, gracias. La expresión de Roy, llena de una sonrisa malvada, se distorsionó significativamente cuando su hombro roto fue pisoteado agresivamente. Aldebarán frotó el hueso roto con el talón antes de bajar el pie. Su oponente era un arzobispo del pecado. Como era obvio, si el objetivo era proceder según el plan, él era el peor oponente posible. Aunque el arzobispo del pecado se abalanzó sobre él en cuanto lo desvelaron, como se esperaba, no fue una predicción que, naturalmente, le alegrara ver cumplida. Si no se requiriera un arzobispo del pecado para el plan, con gusto los dejaría encerrados en un ataúd y lo arrojaría por una gran cascada. Sin embargo, llegar al punto de necesitarnos. Eso es duro, viejo. Eres un bocazas. Me gustaría preguntarles a tus padres cómo hacer que hables menos. ¿Padres biológicos? ¿Padres adoptivos? Si es lo primero, murieron llevándose a mi hermana cuando nos dieron a luz. Si es lo segundo, estoy seguro de que no serían una buena pareja para ti, viejo. De cualquier manera, parece que no sirven para nada. No se puede evitar. Por algún milagro, se estaba entablando una conversación, pero no se obtuvo nada de sus respuestas. La locuacidad característica del arzobispo del pecado era igual a la de la gula, sin delatar su título. Lo único que consigue es generar sentimientos de incomodidad y repulsión, empeorando no solo el ambiente, sino también las ganas de vivir. Tumbado boca arriba como un pez en una tabla de cortar, Aldebarán se acercó a Roy, agachado a su lado. Aldebarán lo observó e intercambió miradas a través del casco.
A pesar del dolor de sus huesos rotos al ser pisados, los ojos de Roy, boca abajo, revoloteaban con curiosidad. ¿Qué? Señor, ¿qué va a hacer ahora? ¿Torturar para educar a un niño desobediente? Pero, ya sabe, estamos acostumbrados a ese dolor. No te preocupes. Al igual que tú, yo también dudo de lograr que alguien obedezca causándole dolor. Si los sentimientos superan al dolor, eso no someterá a la otra persona. Así que... Entonces, lo que te une a mí no es ni el dolor ni la emoción. Es una promesa. Dicho esto, Aldebarán insertó el pulgar bajo la barbilla del casco y lo mordió. Gotas de sangre brotaron con un dolor agudo, y señaló con el dedo ensangrentado a Roy. Luego, presionando el dedo manchado de sangre sobre la piel desnuda del blasfemo postrado. No te resistas innecesariamente. He practicado tanto que puedo hacerlo incluso con los ojos cerrados, pero esta es la primera vez que pruebo su efecto real. Dibujar con sangre sobre la piel desnuda de un niño es un acto tan repugnante, que nos escandalizaría incluso a nosotros, los arzobispos del pecado. ¿Qué pretendes que hagamos con esta perversidad? ¿Destruir una nación o algo así? No pretendo eso, y si quisiera, podría hacerlo solo. Me estoy esforzando por liberar a un mocoso molesto como tú para algo que solo tú puedes hacer. Algo que solo nosotros podemos hacer, ¿eh? Mientras Roy, acariciado por el dedo ensangrentado y saboreando las cosquillas, sonreía, mostrando sus colmillos, su expresión lasciva, su tono y la atmósfera que emanaba impulsaron a Aldebarán a verbalizar lo no dicho. Aunque lo sentía irritante, como si estuviera guiado por el plan del oponente, respondió. La razón por la que Aldebarán liberó a Roy Alfard fue: hay alguien a quien quiero que te comas con tu autoridad. No aceptaré un no por respuesta. Ah, sí. Bueno, eso tiene sentido. Nos estás liberando. No puede ser otra cosa, ¿verdad? Mientras estaba acostado, Roy inclinó la cabeza y torció los labios ante la demanda de Aldebarán. Aldebarán no supo si esa sonrisa significaba acuerdo o desacuerdo. Fuera lo que fuese, la intención de Roy no importaba. Él talló un método en el cuerpo y el alma de Roy Alfard para obligarlo a someterse. Es un sello del voto, y de forma obsesiva. ¿Lo descubriste por tu cuenta o te lo dio un hechicero loco? Lo conseguí de segunda mano. Sin duda estaba loco, pero no era un hechicero. Era un mago. Sin duda, el mejor mago de todos los tiempos, independientemente de su personalidad. ¿Cuáles son los términos del voto? Si consumes a alguien sin mi permiso, arderás y morirás, alma y todo. Diciéndolo simplemente, Aldebarán levantó a Roy sobre su hombro sin mirarlo a la cara. A pesar de haberlo devorado todo a su antojo, ganándose el apodo de glotón, su cuerpo era ligero. Dado que Aldebarán se había colado en la torre prisión sellada de Roy, sin duda era un alivio que fuera ligero. Había noqueado a los centinelas en su camino de entrada, pero aún era mejor ser cauteloso en el camino de regreso. Después de esto, nos reuniremos con Jae y la joven Felt. Para gestionar los asuntos de la capital real, Jae recibió la orden de vigilar a Felt y esperar en la Villa Variele. Esta mansión fue construida originalmente por Le Poirier, pero sufrió grandes modificaciones debido a la interferencia de Priscilla. Era una mansión donde los rastros de los diseños predilectos de Priscilla se extendían por doquier. Sin embargo, a pesar de necesitar una base, Aldebarán no quería quedarse mucho tiempo allí. Por lo tanto, quería recoger rápidamente a Jae y los demás y unirse al resto de los de su grupo fuera de la capital real. Por cierto, como dije antes. Justo cuando Aldebarán reflexionaba sobre esto, Roy, que estaba siendo cargado, habló de repente. Cuando Aldebarán miró de reojo, Roy, con las extremidades colgando, miraba al suelo. Siguiendo su mirada, Aldebarán frunció el ceño confundido. Allá. Antes de ser presentados al anciano, incluso mientras estábamos solidificados por esa cosa negra, aunque débilmente, podíamos percibir el exterior. Pero parece que este lugar está completamente aislado del exterior. En ese estado, visitarlo es imposible, ni un ratón ni un solo insecto podría entrar. Y aún así.
Que apareciera un bicho soda de repente era algo bastante raro, ¿no? Las pegajosas palabras de Roy coincidieron con el pequeño insecto que Aldebarán vio. Arrastrándose por el frío suelo con su forma espeluznante y repulsiva, era el bicho soda, un insecto que todos en este mundo detestan. Es un bicho equivalente a una cucaracha, así que no tiene nada de extraño que esté en la torre de la prisión. Pero Aldebarán no podía verlo así. Maldita sea, la cagué. Abrumado por la ansiedad que lo invadía, Aldebarán olvidó la necesidad de pensar en Roy, quien tenía extremidades rotas, y salió corriendo de la celda, de la torre de la prisión. Tenía que escapar cuanto antes, pues la infiltración de Aldebarán ya había sido completamente expuesta. Suficiente. En cuanto salió de la torre de la prisión, esa voz impactó los tímpanos de Aldebarán. Simultáneamente, sintió un escalofriante descenso de temperatura en su piel, y pudo oír el crujido de su casco por la diferencia de temperatura con el interior de la torre. A su alrededor, la nieve blanca y polvorienta ondeaba, y la inesperada ola de frío sacudió el ánimo de Aldebarán, que estaba más preocupado que los granjeros por los daños a sus cultivos. Escuchó una voz familiar, como una campana de plata. Cruzando el vasto jardín que rodeaba la torre de la prisión, presionando la fina capa de nieve, se acercó con gracia, haciendo que su larga cabellera plateada brillara contra el paisaje nevado. Sus hermosos ojos índigo purpúreos solían tener una luz suave y gentil, pero ahora no. Esos ojos índigo purpúreos ardían con llamas. Sin duda, era su ira misma. Regresa a Subaru y a Beatriz. La declaración serena y digna transmitía el aura de un rey. Por un instante, ella lo pareció, la que estaba allí de pie, hermosa, elegante y noble. Aldebarán permanecía allí, exhalando un aliento blanco. Frente a él, de pie sobre la nieve, estaba la bruja de la glaciación, Emilia, quien enarcó bruscamente sus delineadas cejas y declaró: «Estoy muy furiosa ahora mismo, así que aunque mi oponente sea Al, no voy a contenerme». Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.